buenas tardes, tengan ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del primer webinar Desarrollo de nuevas tendencias en automatización de procesos productivos en la agroindustria, organizado por AgroSeller, nombre que nace la iniciativa aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global, financiada por el gobierno regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, ejecutada por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Este evento se encuentra inserto dentro de un ciclo de webinar denominado AgroIntech 2020, que AgroSeller desarrollará durante este año. Recordar que para este primer webinar se han invitado 3 excelentes expositores que han participado desde el martes hasta el jueves. Damos la bienvenida oficial, invitamos aquí a don Cristian Correa, que es encargado del área de robótica y automatización en la Universidad de Concepción, y los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, buscándonos como @agroseller, y comenten con el hashtag webinarsagroseller. A continuación presentaremos el video promocional de nuestro programa, que resume los principales hitos de AgroSeller para este año. La actividad agrícola de la región del Biobío se encuentra actualmente en un proceso de transición, pasando su producción desde la industria forestal a la frutícola, principalmente en cerezas y arándanos. La apuesta por la producción y exportación de estos frutos trae consigo muchos desafíos, considerando que por su delicadeza, inocuidad y calidad tienen un mayor valor agregado a mercados extranjeros, y que en los últimos años la cantidad de suelos dedicados a su producción en la región del Biobío se ha duplicado. Ante esta realidad, surge AgroSeller, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Este proyecto, que fue adjudicado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío 2015-2030 y cuenta con socios colaboradores del mundo público y privado. El objetivo de AgroSeller es acelerar el desarrollo de la agroindustria en la región del Biobío. Esto implica establecer un proceso o conocer los procesos de la cadena de valor del desarrollo industrial para luego ofrecer automatización y robótica para mover la aguja económica en el desarrollo de la región del Biobío. La iniciativa aborda 4 desafíos para fortalecer la competitividad de la agroindustria de la región del Biobío en base a transferencia tecnológica. Levantar el proceso, porque si no levantamos estos procesos, la agroindustria en terreno, no vamos a poder estandarizar. Es sumamente importante conocer cada detalle de diferentes empresas que nos permitan establecer una línea base fundamental de tal manera de generar iniciativa, emprendimiento y acelerar el proceso de desarrollo de la agroindustria. AgroSeller cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la agronomía y tecnología, donde destacan especialistas en rubros como la automatización, robótica, investigación y estudiantes de geología e ingeniería civil industrial. Por otra parte, AgroSeller realizará una serie de seminarios y workshops que abordan 3 brechas y oportunidades detectadas en el levantamiento de información realizado. Bueno, principalmente AgroSeller tiene la misión de tener varios productos. Por ejemplo, uno puede ser la línea base que estamos trabajando, y también tenemos un ciclo de seminarios y workshops que además tenemos para trabajar, donde vamos a invitar distintas autoridades, también distintas empresas. La idea es que participen también estudiantes y emprendedores tecnológicos. Finalmente, la idea es implementar un laboratorio de automatización y robótica, además de elaborar una plataforma digital georreferenciada con información detallada de la actividad agrícola regional del Biobío. AgroSeller, la aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global.
Para comenzar con este ciclo de webinar, damos la bienvenida a Cristian Correa, quien es ingeniero civil agrícola de la Universidad de Concepción, candidato a doctor en agroingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor asistente de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, quien nos expondrá el presente y los desafíos de la robótica en la agricultura chilena actual. Bienvenido, Cristian. Te damos el pase. Muchas gracias. Quisiera primero agradecer por la invitación y la tremenda iniciativa de haber comenzado, ¿cierto?, con este ciclo de charlas tan atingentes para el desarrollo regional. Sin más, podemos comenzar con la presentación. Ahí sí. La presentación lleva por título El presente y los desafíos de la robótica en la agricultura chilena. A través de esta presentación yo voy a intentar responder algunas preguntas claves acerca del futuro y del cómo probablemente vamos a poder implementar robótica para la realidad chilena. En ese sentido, primero tenemos que entender que tenemos un contexto, un escenario mundial del que Chile, por supuesto, no escapa. Y de hecho nos vemos bastante afectados en particular por el cambio climático, por la disminución de la cantidad de agricultores que hay en el mundo y en particular en Chile, el aumento exponencial del crecimiento de la población, y además nos enfrentamos a un problema de disponer de menos tierra cultivable. En este escenario se supone que al 2050, dependiendo de las fuentes a las que le preguntemos, deberíamos estar produciendo al menos un 60 o 70% más de alimentos en los trimestres móviles. Recordando cómo hemos enfrentado como humanidad este desafío de poder crear más alimentos, recuerden, un 70% más de alimentos dentro de unos pocos años. Tenemos que pensar que uno de los grandes saltos que hemos tenido como especie es haber podido pasar de una agricultura completamente de subsistencia a la revolución industrial, ¿cierto?, que nos llevó a poder aumentar la cantidad de hectáreas en cultivo, a disminuir la cantidad de personas necesarias para poder producir un quintal de alimentos, por ejemplo, en grano, y además a aumentar la eficiencia. Eso primero fue probablemente uno de los tremendos saltos que nos permitió a partir del siglo XIX, ¿cierto?, comenzar con esta evolución de la que nos hemos visto beneficiados. Recordando cómo ha sido esta evolución, bueno, tuvimos esta revolución industrial, ¿cierto?, donde aparecieron las máquinas a vapor y nos permitieron automatizar ciertos procesos, teniendo una fuente externa de energía. Luego vino una segunda revolución en la que se incluyó la incorporación de algunos motores eléctricos, algunos motores a combustión interna, ¿cierto?, y que nos permitió tener mayor independencia en la disponibilidad energética para estos procesos. Luego, a finales de la década de los 60, tuvimos lo que se denominó la Revolución 3.0, donde aparecieron por primera vez algunos mecanismos de automatización, computadores y sistemas electrónicos. Junto, casi en paralelo, diría yo, con esta industria 3.0, la agricultura vivió una revolución particular, que fue la denominada Revolución Verde, y que no fue otra cosa que aumentar la producción gracias a la incorporación de variedades híbridas, la incorporación de fertilizantes y pesticidas en forma industrializada. Eso nos permitió pegar un salto que garantizó, ¿cierto?, la disponibilidad de alimentos para toda la población mundial por primera vez en siglos. Posterior a esta revolución verde de los 70, llegó lo que esperábamos fuese una siguiente revolución en la agricultura, que era básicamente la incorporación de la agricultura de precisión. No ha sido así, hemos tenido problemas para poder implementarla, problemas que voy a ir contándoles un poco más adelante. En resumen, si uno tiene que hacer un catastro de cómo hemos logrado obtener estos niveles de producción elevadísimos como los que tenemos hoy día, llegando incluso en algunas variedades a los rendimientos potenciales máximos genéticos de los cultivos. En remolacha, por ejemplo, Chile tiene el récord mundial en productividad, alcanzando casi 120 toneladas limpias por hectárea. Bueno, esto ha sido gracias a que nos hemos beneficiado de ciertas tecnologías, como la biotecnología, por ejemplo, de algunas herramientas de la optimización, por otra parte, de las tecnologías de información en las comunicaciones, entre las que se encuentran, por supuesto, el Internet de las Cosas, las redes sensoriales inalámbricos, el Big Data, inteligencia artificial y todas estas palabras que están tan de moda.
Por otra parte, nos hemos visto beneficiados por la automatización, que sin duda nos ha ayudado a poder distribuir de forma más eficiente el agua. Piensen en los sistemas de riego por goteo, por ejemplo, los sistemas de riego por aspersión. Nos ha brindado también máquinas que permiten hacer trabajo en forma automática, como las cosechadoras, por ejemplo, que permiten identificar ciertos frutos y seleccionarlos según su color, tamaño. Ha aparecido también la incorporación de robots, principalmente al interior de las agroindustrias, y ya se está incorporando en ciertos sectores algo de inteligencia artificial, sobre todo en lo vinculado al área de los negocios. Es decir, nos hemos beneficiado de un montón de tecnologías. La agricultura en realidad se beneficia de prácticamente todas las tecnologías que van apareciendo, desde satélites, ¿cierto?, pasando por nanotecnología, la robótica, la visión por computador, como hemos visto. Pero la pregunta es si con estos desarrollos, estas tecnologías que hay disponibles, es suficiente. ¿Podemos lograr cumplir este objetivo, esta meta de llegar a producir un 70% más de lo que ya producimos, si ya hemos alcanzado prácticamente un potencial? Es una pregunta difícil de responder. Básicamente, haciendo este repaso de la evolución de las industrias, tenemos hoy en día la aparición de la industria 4.0, que básicamente lo que hace es decirnos, mire, usted hoy día tiene muchos sistemas digitales que están dispersos. Lo que vamos a hacer es integrar todos estos sistemas para poder conectar finalmente el consumidor con la industria. Eso quiere decir que si, por ejemplo, un consumidor está prefiriendo sistemáticamente un cierto tipo de producto, la industria puede automáticamente reaccionar, ¿cierto?, en base a estas nuevas preferencias que pueda estar dando el cliente. La pregunta es si eso es tan factible en la agricultura, es decir, si se están prefiriendo las manzanas verdes por sobre las rojas. ¿Puedo yo en mi fábrica, ¿cierto?, entre comillas, responder y cambiar de variedad? Pregunta difícil de responder para un agricultor. En síntesis, si recordamos cómo lo hemos hecho, primera revolución industrial, la máquina a vapor. La segunda revolución, esta incorporación de máquinas que funcionaban con fuentes autónomas de energía. La industria 3.0 junto a la agricultura de precisión y la revolución verde, ¿cierto?, nos permitieron incorporar tecnologías que a través del sensoriamiento y cierto grado de automatización genera estas mejoras de las que nos hemos visto beneficiados. Sin embargo, como les decía, no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque ha ocurrido que estos sistemas digitales de los que hemos hablado previamente son sistemas que están completamente desconectados unos de otros. Por eso nace este concepto de la industria 4.0, que lo que intenta hacer es cerrar las brechas digitales, incorporar, ¿cierto?, todos los sensores que sea necesario para poder cerrar esas brechas que hemos mencionado, y a partir de eso, incorporar todas las tecnologías de las que hemos hablado hace un rato, es decir, el Internet de las Cosas, la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, y tenerlos de alguna forma centralizados, de forma de poder conectar, como decía, al cliente, al consumidor final, con la industria. Lo que nosotros esperábamos que ocurriese es básicamente que con la industria 3.0 ya tuviésemos esta respuesta, es decir, donde pudiéramos incorporar los robots en la producción y tenerlos conectados en línea. Básicamente eso no ha ocurrido, los robots siguen siendo probablemente elementos independientes del resto del sistema productivo. Esto se debe sumar al hecho de que en el presente tenemos un montón de tecnologías disponibles, ya lo decía, drones, Internet de las Cosas, un montón de sensores, pero que genera una cantidad gigantesca de datos, pero no de información. Es decir, lo que le sucede a los agricultores normalmente es que encuentran con una cantidad de fuentes de información, por ejemplo, toman imágenes con un dron, eso genera unos ciertos indicadores que están desagregados y no están enlazados, por ejemplo, con la información que yo pudiese tener de o producción, o tipos de suelo, o cantidad de plaguicidas que he aplicado, niveles de tránsito de maquinaria, están completamente desagregados. Lo que significa que para que un agricultor pueda tomar decisiones informadas, tiene que hacer un trabajo bastante profundo y escarbar mucho en estos datos que hemos mencionado. Por lo que en el futuro, lo que esperamos es que haya una mayor integración de datos que se transformen en información, que nos permita tomar decisiones entonces informadas, pero ya no teniendo que buscar en estas distintas fuentes, sino que básicamente centralizando. Bueno, y haciéndonos la pregunta un poco retórica quizás, y en este caso, ¿en qué estado están los robots en la agricultura? Bueno, la pregunta es cómo son y para qué son, porque efectivamente tenemos robots en la agricultura.
la verdad las cosas es que inicialmente pensamos que los robots iban a ser una extensión de lo que sucede en las industrias, es decir, que íbamos a tener brazos robóticos cosechando, quitando maleza, o que íbamos a reemplazar de alguna forma los tractores por ciertos símiles humanoides o que imiten la morfología animal. En general, ¿cómo visualizamos que son los robots? Perdón, el video no funciona. Básicamente, pensamos que los robots son esta extensión, estas copias de los humanos o de los animales. Para cualquiera que se interese en la robótica, podrá ver después el video de Boston Dynamics, donde presentan a su robot Spot, que básicamente es un robot que imita a un perro por su tamaño y forma. Hoy en día se está utilizando incluso en esta pandemia para hacer vigilancia, lo están usando para que pasee por las plazas, parques, ¿cierto? Vigilando que las personas estén guardando su distanciamiento social. Pero ¿por qué no vemos robots en los campos hoy en día? Y primero hay que, yo creo que responder dos cosas fundamentales. En realidad tenemos un montón de fabricantes de maquinaria agrícola que han incorporado cantidades importantísimas de recursos en mejorar las tecnologías, incorporar digitalización, automatización. Sin embargo, no ha sido suficiente porque los agricultores en el mundo y en particular en Chile no se han acercado a la agricultura de precisión, es decir, no han digitalizado sus procesos. Si no han digitalizado sus procesos, imagínense cuán difícil es poder incorporar un robot a un sistema que no está digitalizado. Así que los fabricantes han sido cautelosos, pero están expectantes porque ellos saben que es la siguiente revolución que se viene. Así que en realidad ellos sí están invirtiendo en desarrollar robots, pero básicamente esperando el momento adecuado. ¿Qué están haciendo los fabricantes? Bueno, básicamente lo podemos resumir en lo siguiente. En la Unión Europea, en el año 2011, 2010, financió un proyecto, creo que eran cerca de 5 millones de euros, en los cuales quiso desarrollar una flota de tractores robotizados para, en el fondo, a partir de una tecnología que es familiar para los agricultores, incorporar estos grados adicionales de tecnología que permitieran hacer las labores en forma automática. Esto fue aproximadamente en el año 2013, esta flota de tractores que ustedes pueden ver ahí, que tenían la capacidad de poder generar sus propias rutas en base a información generada de forma automática por un dron que sobrevolaba, por ejemplo, un campo, detectaba las malezas y le enviaba los mapas de maleza a esta flota de robot para que esta flota con maquinaria convencional o quizás no tan convencional como, por ejemplo, unos aperos que permitían quemar las malezas, podían desarrollar estas tareas. Si se fijan, son tractores convencionales, pero a los que se les ha removido la cabina. Este desarrollo era con una empresa que es Case New Holland, que estaba comprometida al cabo de 3 años de terminado el proyecto a disponibilizar un robot de similares características. La verdad las cosas es que ellos lo hicieron en grande, hicieron este demostrador de capacidades, que es este robot, este tractor robotizado, ¿cierto? Que ustedes pueden ver en rojo, en el que básicamente ustedes pueden utilizarlo como un tractor, definiendo o predefiniendo las tareas que debe hacer a través de una tablet, ¿cierto? Las instrucciones y el tractor hace las tareas en forma autónoma. Este tractor en realidad era un tractor que era completamente diésel, es decir, cumplía con seguir trabajando bajo el mismo paradigma que los tractores que ya se disponían, y básicamente el siguiente paso que se esperaba era que se pudieran incorporar tractores con algún sistema híbrido o basados en hidrógeno. John Deere, por otra parte, decidió apuntar directamente a la opción eléctrica, descartar todo combustible fósil y generar este demostrador de tecnología, ¿cierto? Que es este tractor robotizado. Pero si se fijan, la potencia es de aproximadamente 670 HP en potencia eléctrica, lo que significa en realidad que no cualquier agricultor está en capacidad de tener operativo un tractor eléctrico de estas capacidades, simplemente por la forma del suministro eléctrico. Nuevamente, es algo que no está disponible comercialmente, pero que es un demostrador de capacidades de lo que John Deere ve que va a ser el futuro cercano.
Por otra parte, por ejemplo, tenemos a un fabricante un poco más atípico quizás para nosotros, pero uno de los grandes fabricantes de maquinaria agrícola del mundo. Y este es Mahindra, que ya tiene su propia flota de tractores robotizados y, sin embargo, ellos sí optaron directamente por mantener las cabinas. Y esto lo quiero destacar por lo siguiente. Un tractor sin cabina, para que yo pueda subirlo arriba de algún vehículo de transporte, para que pueda guardarlo en un galpón en los espacios estrechos en los que normalmente se opera, en realidad con un joystick, con un control remoto se puede, pero es complicado. Mahindra, por otra parte, optó por dejar la cabina y permitir que el operador normal pudiese tomar los tractores y guardarlos o operarlos, como decía, para las operaciones de transporte. ¿Qué más están haciendo los fabricantes? Bueno, una de las líneas fuertes de desarrollo tiene que ver con control de maleza, en donde hay diversas empresas que están básicamente reemplazando lo que haría un tractor por un tractor simplificado, si ustedes me lo permiten, en el sentido de que su tamaño de rueda y sus capacidades son mucho más pequeñas. Tenemos también robots que son multitareas, aunque dedicados directamente a poder hacer escarga mecánica para la eliminación de maleza. Es decir, nuevamente, son el símil de lo que sería un tractor. Tenemos algunos desarrollos que han estado en evolución constante. Este Bonnie Rob es un robot desarrollado por la empresa Bosch y Amazon, otro de los grandes fabricantes de maquinaria agrícola, y que está en evolución desde 2009. Este proyecto jamás ha parado, es decir, lo que ustedes ven aquí es probablemente la tercera o cuarta iteración del mismo robot, y de nuevo, no lo han lanzado al mercado porque básicamente están expectantes para ver cómo es la recepción que tienen los agricultores con respecto a estos tipos de tecnología y cómo la van a poder recibir o adoptar. No un proceso fácil. Hay universidades, por ejemplo, en Australia, que se han asociado con empresas también fabricantes de maquinaria agrícola para poder simplificar los robots al máximo, que emulen, como decía, una operación convencional de maquinaria agrícola, haciendo escargas mecánicas, es decir, eliminando malezas con algún dispositivo mecánico. Esto está pensado para pequeños agricultores, por sus características, no por su precio. Por otra parte, tenemos ciertos desarrollos que están orientados a hacer caracterizaciones de los cultivos. También, lamentablemente, se me pasó, hay un video aquí que no vamos a poder visualizar, pero básicamente este es un robot explorador que lo que hace es fotografiar con cámaras hiperespectrales el cultivo y las malezas, e identificar qué es cultivo y qué es maleza y generarme un mapa para que yo después pueda actuar en consecuencia. Tenemos otras empresas que están trabajando exactamente lo mismo, es decir, desarrollar robots móviles que permitan hacer esta caracterización inteligente de los cultivos, detectando el estado de crecimiento y la cantidad de malezas, que en realidad es una de las cuestiones importantísimas. Nosotros, por otra parte, en nuestra realidad más local, hemos estado trabajando en el laboratorio de robótica, que es el laboratorio de robótica de campo que dirijo en la Universidad de Concepción, en enfocarnos en desarrollar robots para control de maleza, pero con un objetivo fundamental que sea que los costos que tengamos asociados sean unos costos que permitan una incorporación realista en un futuro cercano a la agricultura. En ese sentido, por ejemplo, este robot que nació inicialmente para control de chufa, nos pidieron que hiciéramos unos ensayos con achicoria. La achicoria, ¿cierto?, a partir de la cual se utiliza para generar inulina, este endulzante. Y el problema que tiene este reto técnico es que la achicoria tiene una maleza asociada, la quingüilla, que en realidad es prácticamente idéntica, es decir, de hecho son de la misma familia. Entonces no se pueden utilizar herbicidas. El otro desafío técnico es que si uno no entra con un robot en este caso, en una época adecuada, básicamente identificar las líneas de cultivo se hace extremadamente difícil y hace que la operación sea más laboriosa, digo. ¿Cómo ver este sistema? Bueno, básicamente sacando imágenes que en este caso son visibles, generando una caracterización, ¿cierto?, a través del procesamiento de imágenes, e identificando qué es cultivo, qué es suelo y qué son malas hierbas. En este caso, esto fue un desarrollo que hicimos en el año 2013, si mal no recuerdo, en donde la idea era que con un láser nosotros fuésemos destruyendo no toda la maleza, sino que básicamente sus
puntos de desarrollo focal, ¿cierto?, que serían los meristemas, o destruyendo sus nervaduras. En el fondo la idea no es matar, quemar la planta completamente, sino que dejarla un poco más inhabilitada para que en el fondo el cultivo de interés gane la competencia. En el caso, como les decía, de la quinguilla y de la achicoria, lo que tenemos es que ambas son de la misma familia, así que son muy similares. De hecho, es muy difícil poder identificarlas en la imagen que ven más arriba. Sin embargo, estos algoritmos inteligentes que hemos desarrollado tienen esa capacidad de poder separar malezas de cultivo y a la vez de generar ciertos indicadores de crecimiento. Son capaces, por ejemplo, de decirnos cuántas plantas tenemos y su factor de forma, lo que nos da, por ejemplo, índices de cobertura, y a partir de esto podemos generar algunos indicadores de desarrollo de las plantas. También hemos estado trabajando en esto, tenemos una patente también y un proyecto en este momento en ejecución asociado a una empresa que va a comercializar, esperamos prontamente, un sistema que lo que hace es detectar, en el caso de los viñedos, por ejemplo, en particular, detectar la forma que tiene la viña y solamente aplicar plaguicida donde hayan hojas, dejando todos los espacios, todos estos intersticios que están vacíos, ¿cierto?, sin aplicar plaguicida, lo que genera ahorros que van entre el 25 y el 75% del plaguicida. Esto tiene un impacto gigantesco no solamente en la carga de plaguicida desde el punto de vista económico, sino que tiene un impacto medioambiental que es fundamental. Bueno, medioambiental y para la salud, porque básicamente lo que evitamos es contaminación tanto del aire como de la napa freática. Este sistema, por supuesto, no es un robot, sino que es una máquina inteligente, ¿cierto?, que es un kit que yo acoplo directamente a un nebulizador convencional y a partir de él puedo ir haciendo las aplicaciones selectivas, ¿cierto?, en función de los parámetros que yo haya establecido previamente. Por supuesto, asociado a una plataforma que me permita generar estos mapas, estos índices, para ver dosis de aplicación y estados de crecimiento, ya que yo voy haciendo barridos directamente con un láser y midiendo el área de la viña en este caso, ¿cierto?, yo puedo predecir cómo va el estado de desarrollo. Puedo, por ejemplo, determinar índices de área foliar e indicadores similares. Por otra parte, también tenemos una patente ya concedida para este robot, que fue un robot que diseñé para mi tesis doctoral. Y básicamente es un robot que está pensado para operar en forma autónoma en las viñas y para hacer una doble tarea. Una de esas tareas es la aplicación selectiva, al igual que en el caso que veíamos antes, y otra fundamental es hacer predicción de rendimiento, es decir, estimar cuántos kilos van a haber a cosecha. Ahora, lo interesante es que como tengo fotografías, imágenes de alta resolución de los racimos, no solamente puedo predecir rendimiento, sino que además, por ejemplo, puedo identificar ciertas características de algunas enfermedades. Botrytis, por ejemplo, es relativamente simple identificarla a partir de esto. A la vez, como tenemos indicadores visuales de estrés en el caso de las hojas, yo puedo determinar la cantidad de hojas que hay que aportan fotosíntesis, cuáles están secas, cuáles son amarillas, cuáles son hojas más jóvenes, y a partir de esto, ¿cierto?, generar ciertos indicadores de salud. Ahora, esto es en base a imágenes visibles, lo hace bastante barato, de costos bastante bajos, ¿cierto?, y por lo tanto lo hace más viable para la realidad nacional. Hemos estado trabajando también en el desarrollo de robots multipropósito. En este caso, lo que tenemos acá es un robot con orugas, que aunque se ve bastante pequeño, en realidad mide 1,40 m por 1,10 m, pesa 170 kilos y en realidad tiene la capacidad de operar en entornos bastante agrestes, no solamente en agricultura, sino que en este caso el mandante lo solicitó para la minería. De hecho, es a prueba de explosiones el robot, por eso tiene esas características tan similares a las de un tanque. Existen otros desarrollos en el área de control de malezas, en este caso un desarrollo de una empresa, perdón, de una universidad suiza, y que su propuesta es básicamente tener un robot que no requiera recarga prácticamente, que funcione con paneles solares, así que un robot que va bastante lento, y lo que tiene bajo su vientre son dos brazos paralelos que van haciendo directamente la extracción de las malezas arrancándolas, es decir, están emulando lo que haría un ser humano en estas condiciones. También ha habido una evolución, ¿cierto?, en cuanto a intentar emular máquinas convencionales, como lo decía originalmente, o a tratar de sacar versiones que sean realmente más asimilables por los agricultores, como el Vibro Crop de Roboti,
que básicamente ha saltado de una versión eléctrica a una versión diésel, que si pueden ver tiene la capacidad de poder mover una sembradora de una magnitud bastante considerable. Este robot tiene casi 5 metros de ancho, por lo que su capacidad de tracción y capacidad de trabajo diaria es bastante elevada. Bueno, robot, como decía, para control de malezas, hay muchas empresas que están trabajando en ello, hay muchos desarrollos al respecto, pero son pocos los de las empresas. En este caso tenemos una empresa en particular que se llama Naio, que tiene un robot, por ejemplo, para eliminar malezas en lechuga. En el caso del que ellos están proponiendo, puede hacer hasta 5 hectáreas por día en hasta 10 horas de operación con sus baterías de ahorro. Sin embargo, hay otras empresas que han apuntado a hacer desarrollos de lo que podemos denominar máquinas inteligentes, es decir, no son robots. Si ustedes se fijan, tenemos un tractor operado de forma convencional, pero el aditamento, el apero que lleva atrás es básicamente una máquina inteligente que es capaz de identificar malezas y eliminarlas en forma simultánea. Es decir, lo que tenemos es un mecanismo altamente complejo, altamente sofisticado, que incorpora inteligencia artificial, que es capaz de identificar las malezas y eliminarlas, y sin embargo, para el agricultor, va a ser una máquina que él va a conectar a su apero y que va a operar en forma completamente convencional. Esta es probablemente la línea hacia la cual Chile debería ir a orientar su desarrollo, ¿cierto? Quizás no a desarrollar robots, es decir, las universidades estamos mandatadas a tener que hacerlo porque es el futuro próximo. Quizás no a 5 años, pero sí a 10 años vamos a tener que tener esos robots desarrollados. Pero mientras, lo que Chile debe, requiere, necesita hacer es desarrollar, ¿cierto?, estas máquinas inteligentes que emulen un apero convencional para que sea transparente para los agricultores. Más ejemplos de otras empresas que están haciendo más o menos la misma idea, experimentando con distintos tamaños, distintos formatos, pero en el fondo son máquinas inteligentes que van a automatizar estas labores. La misma empresa que mencionaba antes, una empresa francesa, Naio, tiene también un robot para eliminación de malezas en viñedos. Básicamente es un robot que puede ir hasta unos 4 kilómetros por hora, trabajar 8 horas por día, así que le da una capacidad, ¿cierto?, suficiente como para poder hacer, creo que, si no me fallan las matemáticas, hasta 8 hectáreas por día sería. Esa sería la capacidad que tiene este robot, ¿cierto?, de poder quitar malezas en viñedos. La misma empresa tiene un robot más pequeñito que lo ha pensado para pequeños productores y es un robot que puede operar hasta 1 hora y media, esa es su autonomía, y puede eliminar malezas en hasta 1 hectárea por día. En este caso, la eliminación de malezas es una eliminación convencional, es decir, en base a un sistema de escarda mecánica que va arrancando las malezas como lo haría una escarda convencional. También existen robots de propósito directo que básicamente lo que hacen es emular un tractor convencional, pero con un sistema, ¿cierto?, que es completamente autónomo en su operación. Es decir, yo defino la trayectoria, la ruta que tiene que hacer con un implemento determinado y el robot ejecuta esa tarea. Termina de hacer la tarea y vuelve a su punto de origen. No es capaz de hacer más labores que las que yo les he preplanificado. En Latinoamérica tenemos algunos desarrollos interesantes del INTA Argentina, este pequeño robot amarillo de la izquierda que, si lo pueden ver, es un robot que está pensado para aplicar plaguicida en forma convencional, como lo haría un agricultor con un carro de tiro. Y la ventaja que tiene este sistema es que en realidad prácticamente no tiene sensores. Se mueve siguiendo un alambre que hay en el suelo. Por lo tanto, es una tecnología bastante básica, lo que lo hace en realidad bastante más económico y más fácil de aplicar. Por supuesto que en robótica uno de los paradigmas fundamentales es utilizar robots para monitoreo. Y en este caso, lo que estamos viendo es un proyecto europeo de robótica que lo que hace es combinar robots terrestres con drones. ¿Por qué? Porque los drones tienen ventajas maravillosas, ¿cierto?, de su capacidad de cobertura en superficie, pueden cubrir muchas hectáreas por día, pero tenemos el problema que no nos permiten conocer la situación in situ. Y por lo tanto se incorporan estos robots que van entre medio de las hileras,
generando imágenes de alta resolución mucho más cercano que me permiten, por ejemplo, contabilizar los frutos. Pero si yo cruzo esa información con la información que me ha generado el dron, donde me da, por ejemplo, índices de vigor de las plantas y yo genero estos mapas y los contrastos, yo puedo empezar a sacar conclusiones bastante interesantes acerca de lo que está sucediendo en el cultivo. Como les decía, robots de propósito general tenemos muchos, en este caso un robot que está diseñado a tomar muestras de suelo. Y otros que son un poco menos convencionales, por ejemplo este robot que se denomina Tarzán, que está pensado para suplir las desventajas que tiene un dron. En este caso es simplemente un cable que se cuelga, en los extremos del predio y tenemos este sistema de desplazamiento que va colgado como si fuese una liana, que se mueve a lo largo de todo el predio sacando imágenes de alta resolución. La ventaja que tiene esto es que puede operar básicamente todo el día. No tiene la desventaja del dron, ¿cierto?, de que su operación es no más allá de media hora. En este caso puede estar operando incluso de noche, en las 24 horas del día. Y significa que en realidad su costo de mantención y de operación es bastante más bajo. En cosecha tenemos básicamente iniciativas desarrolladas por universidades que tienen un enfoque bastante clásico, que es esta primera imagen mental que uno tiene cuando piensa en robots en la agricultura, y que son los brazos que están en las industrias y que se aplican, ¿cierto?, en el campo. Esto suele suceder cuando tengo una institución, una universidad, un centro de investigación que viene del área industrial e intenta resolver problemas de agricultura. Llegamos a soluciones como esta, que en realidad son soluciones caras, por decirlo menos, y en realidad bastante lentas. Probablemente no sea esta la línea por la cual debemos hacer los desarrollos en Chile, sino que más bien, como les decía, en una primera instancia, enfocarnos más bien en máquinas inteligentes. ¿Dónde sí tienen sentido los brazos? Por ejemplo, cuando los cultivos están pensados para ser cosechados robóticamente, como el caso de las frutillas que se ven por acá, ¿cierto?, en donde el brazo las va colectando. Pero en realidad tampoco tiene mucho sentido porque el costo del brazo es elevadísimo. Lamentablemente también tenía un video preparado, pero no lo vamos a poder ver. A la izquierda hay un robot de fabricación española que está pensado para cosechar también frutillas. La diferencia es que no son brazos, sino que son básicamente unos pequeños ascensores, si me permiten la analogía, que básicamente lo que hacen es subir o bajar solo si es que el robot detecta la presencia de la frutilla. Y esa frutilla básicamente está dispuesta en unas bandejas que permiten que puedan ser fácilmente extraídas. Hay algunos fondos de inversión que han visualizado cómo deberían ser los robots en el futuro, y en este caso es una empresa que se llama Vision Robotics, que no tiene ningún robot a la venta, y de hecho el fondo de inversión lleva ya 5 años solamente centrados en investigar. Se han dado un plazo de 10 años para llegar con estos robots a estar disponibles comercialmente. De nuevo, el imaginario que todos tenemos acerca de los robots es básicamente estos múltiples brazos, ¿cierto?, que nos van a permitir hacer cosechas muy rápido. Pero la verdad las cosas es que no tiene mucho sentido, porque básicamente los brazos robóticos son muy caros y van a seguir siendo caros en el futuro. Y esto no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con la electrónica, sino que tiene que ver con la mecánica de alta precisión que se requiere para poder fabricarlo. Ya lo decía, hay robots que operan en el sentido más convencional de la palabra. En este caso, lo que tenemos es una cosechadora, una vendimidadora, a la cual se le ha dispuesto sistemas de navegación autónoma para que pueda hacer la cosecha en forma convencional. Otros desarrollos en Chile. Llevamos un tiempo ya, creo que son cerca de 3 años, intentando hacer conseguir financiamiento para este desarrollo, que es una cosechadora inteligente de arándanos frescos. Tenemos ya un desarrollo bastante avanzado, que básicamente lo que pretende es poder resolver el problema, ¿cierto?, de poder cosechar arándanos en fresco. Esto significa poder reducir el daño que se produce en forma mecánica al cosechar con una cosechadora estándar, y a la vez incorporar ciertos sistemas, ciertos sensores inteligentes que permitan eliminar la cantidad de fruta verde que naturalmente voy a tener que extraer, dado que las cosechadoras en ese sentido no logran ser lo suficientemente selectivas como para evitar cosechar los verdes. Así que otra de las líneas de desarrollo que tenemos en Chile se puede centrar, ¿cierto?, en este tipo de cosechadora, en particular, ¿cierto?, para la industria de los berries por una parte,
y de las cerezas por otra parte. En cuanto a cultivos bajo techo, es decir, tenemos dos filosofías. Una filosofía es la que tenemos de los japoneses, como pueden ver, en donde básicamente esto que parece un camarote es un robot que va moviéndose de bandeja en bandeja. Lo que hace es tomar la bandeja, fotografiarla, escanearla y cosecharla en el caso de que corresponda. Es decir, es un robot móvil que se va desplazando a lo largo de toda la instalación para poder hacer esta cosecha y esta mantención. La otra filosofía es la de incorporar los robots a explotaciones de invernadero, ¿cierto?, convencionales. Entonces el robot se tiene que adaptar a las condiciones de operación. Mientras que en este escenario es el sistema completo el que se adapta a un sistema robotizado. Ya los tenemos incorporados hace bastante tiempo en las nursery, donde se producen, ¿cierto?, esta multiplicación y propagación de semillas. En los viveros también se utilizan ciertos robots para poder automatizar ciertas labores de multiplicación in vitro. Tenemos algunos robots que están pensados en invernaderos, ¿cierto?, para poder hacer cosecha en función de madurez, en este caso de pimentones. Tenemos algunos pensamientos también provenientes del Japón, en donde lo que pretenden es hacer robots que asistan a las personas, ¿cierto?, para mejorar su productividad. Eso tiene sentido, pero en particular un exoesqueleto para cosechar uvas creo que no es el camino a seguir más adecuado, ¿cierto? En lechería sí que tiene todo el sentido del mundo, y estos robots ya son robots comerciales que básicamente cumplen tareas tales como verificar que las vacas, en este caso, ¿cierto?, se hayan comido todo el alimento, que no haya competencia entre ellos, o hacer limpieza de los establos. Bueno, viendo todo este escenario mundial de la robótica, ¿cuáles son los siguientes pasos para Chile? Las que planteamos en principio, es decir, ¿nos va a dejar sin empleo? ¿La robótica es aplicable a Chile? ¿Debemos invertir en ella? Vamos a intentar contestar parte de esa pregunta. Lo que tenemos posicionado en el imaginario de nuestros políticos y en general de todos los tomadores de decisiones es que la robótica es la siguiente revolución que se nos viene en la agricultura. Y en ese sentido, tenemos algunos desarrollos similares en Nueva Zelanda, ¿cierto?, en donde hay empresas que ya están incorporando robots para la cosecha de manzana. Entonces, nuestras autoridades lo que hacen es ver estos desarrollos y decir, lo que vamos a hacer es tomar esto que ya se está haciendo y replicarlo en Chile. Básicamente tenemos problemas importantes de replicabilidad, básicamente porque los costos de mano de obra, si es cierto, son altos y son crecientes, todavía no llegan, ¿cierto?, a ese punto de quiebre en donde sea más barato tener robots que tener personas. Pero es un escenario que hemos visto que se nos viene, y de hecho en la región ya se ha hecho patente. Solamente en el año 2017 hubo menos 25.000 trabajadores disponibles en función de la demanda programada, ¿cierto?, para la industria frutícola de la región. Hay ciertos economistas, como Sebastián Edwards, por ejemplo, que plantea que en los próximos años, ¿cierto?, se iba a generar una cierta invasión de parte de los robots, y en un plazo de 84 meses la mitad de los empleos de Chile iban a desaparecer y serán reemplazados por máquinas inteligentes. Y esto hay industrias en las que está sucediendo, y de hecho la pandemia en ese sentido nos ha dado lecciones bastante importantes del cómo apresurar la incorporación de ciertos robots. De hecho, el año pasado, durante la crisis social, hubo el primer paro a causa de un desplazamiento producido por sistemas automáticos. Un call center en donde todos sus trabajadores durante la crisis fueron reemplazados por unas inteligencias artificiales que respondían en forma automática a las llamadas telefónicas. Así que eso está ocurriendo en una velocidad creciente, pero no vemos la misma velocidad, ¿cierto?, en la agricultura, por las razones que ya señalaba. Bueno, pero mientras llegan los robots, ¿qué hacemos? Tenemos tareas pendientes como sociedad y como técnicos del área. Lo primero es cerrar esta brecha digital. No tenemos sistemas digitalizados ni siquiera probablemente en las explotaciones más avanzadas. Es decir, hay parte de los procesos que están digitalizados, pero no todos. Es decir, por ejemplo, ¿dispongo yo de mapas de rendimiento? Puede que sea que la respuesta sea sí. ¿Dispongo de mapas de fertilidad, de textura de suelo? Perfecto. ¿Están esos datos entrelazados?
No siempre es cierto. Y eso en los mejores escenarios. Piensen ustedes ahora en escenarios en donde tenemos agricultores más pequeños que con suerte tienen algún sistema automatizado. Lo que debemos hacer básicamente es, mientras tanto, incorporar sistemas como este. Si me permiten. Este es un software que desarrollamos hace, creo que ya más de 10 años, y que básicamente es un sistema que está conectado a los tractores convencionales, en nebulizadores convencionales, en donde en base a un GPS y a un caudalímetro podemos generar ciertos mapas, como el que vamos a ver a continuación, mapas de cómo fue el recorrido del tractor, cómo fue su velocidad, cuál fue la dosis de aplicación, ahí representado en distintos colores. A partir de estos mapas, fíjense que fuimos capaces de detectar, por ejemplo, que el operador se había parado a fumar, se había bajado al baño y que se le había roto una manguera del pesticida, y jamás señaló que eso había ocurrido. Todas las zonas que se ven en roja son zonas donde hubo sobredosis de plaguicida, dosis tóxicas para las personas y tóxicas para las plantas. En el fondo, este sistema está compuesto por una cierta cantidad de horas hombre dedicado a informática y unos costos muy bajos en la implementación de este kit que les mencionaba, que se incorpora a los nebulizadores convencionales. Estas son las cosas que podemos hacer hoy en Chile a bajo costo, considerando la cantidad y la calidad de los técnicos e ingenieros que tenemos disponibles en el país. Ahí sí, me había quedado. Bueno, como les decía, mientras tanto cerramos esta brecha en la industria 3.0, tenemos que seguir trabajando en la industria 4.0, que es lo que se nos viene. En ese sentido, en la universidad tenemos el Centro para la Industria 4.0, del que formo parte, en donde lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con las empresas para poder no solamente cerrar las brechas digitales, sino que en implementar la industria 4.0 en sus sistemas productivos. En ese sentido, la educación va a ser algo central. Tenemos que formar técnicos, tenemos que formar ingenieros, porque en la medida en que la evolución de la robótica y estos sistemas vaya avanzando en los países desarrollados, se va a generar una brecha que no vamos a poder cerrar. Así que, en el fondo, tenemos que convertir estas amenazas en oportunidades, ¿cierto? Y hay ciertas decisiones que tenemos que tomar a corto plazo en cuanto a formación de personal que hay que abordar como sociedad. Ya damos reflexiones finales para ir terminando. Primero, tenemos que cerrar la brecha digital creando una cultura de la digitalización. Tenemos una demanda por automatización y robótica, que son una realidad, ¿cierto?, para la industria regional, no una apuesta, no una promesa, es una demanda real. Y finalmente, no tenemos una masa crítica para satisfacer esta demanda actual. La futura, lo dudo. Así que necesitamos más informáticos, más electrónicos, más expertos en robótica en la agricultura, es cierto, que se pueden incorporar a trabajar en estos nuevos desarrollos. Y en ese sentido, el emprendimiento tiene un rol fundamental para poder cerrar estas brechas, ¿cierto?, e ir formando escuelas en nuestra región. Con eso finalizo mi presentación y nuevamente agradecer a todos los participantes y a quienes han organizado este maravilloso seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Nuevamente queremos agradecerte por tu tiempo y a continuación y para concluir este segundo día de webinar se abrirá espacio para realizar preguntas que pueden escribirla en el chat del seminario. Primera pregunta que nos llega es de Felipe Reyes. Hola, Cristian. Gran revisión. Tu opinión sobre la tecnología LIDAR para la agricultura. Sí, yo lo separaría en dos, ¿cierto? El LIDAR que tenemos arriba a bordo de los drones y los LIDAR que son en Proximal Sensing, es decir, en robots o en máquinas, equipos, tractores que estén conectados o más cercanos a los cultivos. En ese sentido, nuestro sistema, por ejemplo, el que les mencionaba de caracterización de vegetación, de aplicación selectiva de plaguicidas, utiliza dos LIDAR, de hecho, para poder hacer la identificación en base a las distancias que van generando. Y en cuanto a la misma información proveniente de LIDAR en base aerotransportada, en particular en drones, nuevamente nos ayuda a poder generar índices de área foliar o volúmenes foliares
que son imprescindibles para poder medir la evolución de los cultivos. Lo bueno, la fortuna que tenemos de vivir en estos tiempos es que realmente los costos de los líderes han bajado enormemente y han disminuido de tamaño, lo que significa que efectivamente tenemos hoy día la capacidad de montarlo sobre drones con una pequeña carga de trabajo y además poder montarlos en lugares bastante pequeños, lo que significa que en realidad no es un sensor que se va a estar interfiriendo con el entorno. Piensen que tenemos que ser capaces de conectarlos en máquinas convencionales en donde básicamente van a estar siendo operadas por agricultores tradicionales, si me permiten la palabra, lo que significa que esta reducción de tamaño hace que sean viables e incorporables en la agricultura. Con cierta salvaguarda, por supuesto, no trabajan bien cuando hay polvo, que es una de las consideraciones fundamentales, o cuando hay plaguicida en suspensión en el aire, también es un problema que hay que tener en consideración. Así que sí, una tremenda tecnología con un futuro realmente promisorio, a pesar de lo que el señor Elon Musk diga al respecto. Él está básicamente proponiendo que todos sus vehículos autónomos funcionen con algoritmos de caracterización 3D o reconstrucción 3D de los escenarios basados en cámaras y no en LIDAR. Dice que los LIDAR son caros y no tan fiables. En agricultura, por suerte, debido a las velocidades de operación que tenemos y los escenarios de trabajo, los LIDAR son ideales en ese sentido. Muchas gracias, Cristian. Siguiente pregunta de Christopher Blanco. Desde tu experiencia, la formación de equipos que junten agrónomos e informáticos, ¿cuáles son las claves para un trabajo colaborativo exitoso? Probablemente eso es una de las preguntas más difíciles de contestar. Nosotros hacemos ese trabajo en forma bastante frecuente, debido a que como trabajamos en agricultura, normalmente estamos trabajando con ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas o profesionales de otras áreas, y es complejo trabajar, porque incluso hay conceptos que ambos pensamos que son conceptos comunes y normalmente no lo es. Lo principal, diría yo, es que hay que conocerse un rato, entender bien el problema, entender bien los dolores que tiene el cliente y ser capaz de sistematizar estos procesos. Es decir, ya no resulta tan simple como que voy donde el informático y le digo, mira, hazme estos cálculos y quiero estos resultados. Lo normal es que sean procesos largos, no solamente en la generación y en la validación, ¿cierto?, de los resultados de la creación de software, sino que en la generación de manuales, de la documentación, de los sistemas de mantenimiento de esta plataforma. Así que en realidad es un tremendo desafío, porque en el fondo tenemos que educarnos ambos y en ambas direcciones. Necesitamos que los agrónomos, ¿cierto?, nos eduquen y que los informáticos eduquen en la otra dirección. Es un problema complejo y créanme que no es solamente un problema de los agricultores. Esto suele pasar cuando uno intenta hacer software que interactúen con cuestiones físicas. Espero haber respondido con eso tu pregunta. Muchas gracias. Siguiente pregunta es de Claudia Pino. Si bien el avance de la tecnología es muy importante, ¿cuál cree que sea la mejor opción de un estudio de tierra para ver el tema hidrológico, los químicos de contaminación? ¿Hay algún robot dedicado específicamente a los estudios geoquímicos? Geoquímicos, sí. Hay escalas que son distintas, ¿cierto? Cuando uno habla de hidrología, está al menos hablando a una escala de cuenca y en ese sentido probablemente los únicos robots, ¿cierto?, que tienen algo que decir sean los drones, en base a algunas imágenes hiperespectrales, ¿cierto?, que nos permitan caracterizar la cuenca, sus niveles de cobertura, tipos de cobertura, si sumado a información tridimensional nos permite determinar las pendientes, ¿cierto? Por ese lado puede ir. Además, con ciertas imágenes multiespectrales, uno puede, a partir de cuerpos de agua como lagos o ríos, poder hacer ciertas caracterizaciones. No necesariamente identificar qué tipo de contaminante, pero sí identificar que hay zonas que tienen algún grado de contaminación. Contaminación que se puede expresar en la forma de afloramiento de algas, en cambios de color del agua o en baja oxigenación, por ejemplo. Entonces, robot en eso es un poco más complejo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Por ejemplo, hemos desarrollado un pequeño bote del tamaño de una tabla de bodyboard, por ejemplo, y eso lo hemos robotizado. Y lo que hemos hecho es que ese tipo de bote, ¿cierto?, vaya y tome
haga muestreos en forma automática. Baje una sonda, por ejemplo, y tome muestras de agua a 3 profundidades distintas. Georreferencia el dato, y eso nos permite a partir de estas muestras de agua hacer los análisis en laboratorio y generar, ¿cierto?, la caracterización de este cuerpo de agua. También, por supuesto, incorporándole sensores que obtienen un dato en línea. pH, conductividad eléctrica, nitrito, nitrato, oxígeno disuelto. Esos son datos que en base a sensores, ¿cierto?, este robot es capaz de obtener en forma directa y así caracterizar los perfiles verticales y, bueno, en la medida que se va moviendo, hacer un mapa tridimensional de ese cuerpo de agua. Ya si estamos hablando del suelo, es mucho más complejo porque en realidad todas las variaciones producidas en el suelo por productos químicos, contaminantes o agua, se expresan en formas que son similares, entonces es difícil poder hacer una detección en base, no sé, a un sonar o algo parecido, ¿cierto? Un georradar, perdón, que puede hacer identificaciones de algún contaminante. Lo que tenemos son, por ejemplo, sistemas que permiten determinar variaciones en la conductividad eléctrica del suelo. Las variaciones podrían explicarse por cambios en el fertilizante, por la incorporación de algún contaminante, por mala fertilización o por un mal riego. Por ejemplo, si tenemos exceso de agua, eso puede producir cambios en la conductividad eléctrica del suelo que también podrían dar pie, ¿cierto?, a poder sospechar que ahí hay algo que estudiar. Pero en realidad no es básicamente el robot, sino que son los sensores que pueden transportar al robot los que se hacen adecuados para este tipo de aplicaciones. Muchas gracias. Siguiente pregunta nos llega de Fabián Enríquez, que habla sobre, gracias por la presentación, con respecto a la aplicación de fertilizantes y o pesticidas diferenciada, zonificada, a partir de mapas de vigor generados por cámaras multiespectrales. ¿Qué tan desarrollado está esto en Chile? No, el desarrollo es bastante escaso por razones a veces muy simples. Todo este principio de la agricultura de precisión, ¿cierto?, que se ve implementado a través de estos sistemas de aplicación de tasa variable, como se definen, normalmente están orientados a cultivos como el trigo, el maíz, ciertos cultivos que son más bien extensivos. Y en ese sentido, las máquinas que hacen este tipo de aplicaciones en Chile las tenemos, disponemos de ellas probablemente hace unos 10 o 12 años, pero efectivamente requiere que tú incorpores no solamente la máquina que es capaz de hacer la aplicación, sino que tenga la disponibilidad para poder hacer primero los análisis de suelo, tener efectivamente las imágenes luego obtenidas a partir de un dron, por ejemplo. Así que en el fondo hay que abordar todo el concepto de agricultura de precisión, digitalizar todas estas etapas para poder incorporar este tipo de máquinas. Pero sí, tenemos hoy en día máquinas disponibles en el mercado nacional, comerciales, digamos, que son capaces de hacer siembra diferenciada y aplicación de fertilizante en forma diferencial. De hecho, hace un par de años hicimos unos ensayos en Bulnes y en Yungay haciendo aplicación y siembra variable. En ese caso era de trigo, me parece que era en esa zona. Así que estamos en pañales en cuanto a que la cantidad de hectáreas que tenemos bajo estos sistemas es muy escasa, en realidad muy por debajo de lo que esperaríamos que hubiese ocurrido. Recuerden que esto de la agricultura de precisión lleva más de 20 años en el mundo y en Chile probablemente desde el 2005 en adelante tuvo un cierto despegue, pero no se han incorporado suficientes hectáreas utilizando este tipo de tecnología. En Chile probablemente la tecnología de agricultura de precisión que más ha penetrado son los banderilleros satelitales, que son nuestra especie de pilotos automáticos para los tractores. Pero la otra parte, en realidad, es escasa la cantidad de hectáreas que tenemos disponibles. Pero sí está la tecnología disponible. Muchas gracias. Daremos a pasar la última pregunta. Las preguntas pendientes serán enviadas al relator para poder responder. Todo a favor del tiempo. Así que la última pregunta es de Pablo Arroyo, que dice: ¿qué avances hay en un uso de tecnología robótica en sistemas de riego? Sí, probablemente tenemos que decir que por definición no serían robots, sino que máquinas inteligentes. Por ejemplo, nosotros terminamos hace cerca de un año y medio un proyecto Fundef cuya principal motivación era hacer aplicación variable de agua en pivotes. Eso quiere decir un pivote central, ¿cierto? Están vueltas en el cultivo
entregando una lámina homogénea de agua. Lo que hicimos fue hacer pasadas con drones, generar mapas de vigor y entregar el agua entonces en función del déficit detectado a partir de esos mapas de vigor. Así que cada persona en el fondo tenía una válvula que permitía controlar la cantidad de agua que era requerida para cada metro cuadrado. ¿Por qué lo pongo en la categoría de robot, aunque es una máquina inteligente? Porque en realidad el pivote, ¿cierto?, tiene un grado de libertad, es decir, es capaz de girar, de rotar, y además tiene estos mecanismos automáticos de aplicación de agua. Pero es más bien una máquina porque no hay inteligencia de por medio, sino que está programado para responder ante un estímulo determinado, en este caso, la detección de un grado de estrés hídrico de la planta. Así que robots propiamente tal para riego, no, pero sí máquinas inteligentes como señalaba. Muchas gracias. Queremos agradecerle sus preguntas y inquietudes de nuestros asistentes, así como también las respuestas de Cristian. Muchas gracias. Esperemos que haya quedado todas resueltas sus dudas. Las pendientes las haremos llegar por correo, así que no se preocupen. Agradecemos su presencia a este segundo webinar que desarrollo de nuevas tendencias de automatización de procesos productivos en la agroindustria, organizado por AgroSeller. Quedan cordialmente invitados para nuestro tercer y último webinar que realizaremos mañana 28 de mayo a esta misma hora. Muchas gracias. Gracias a ustedes.